¿Cómo están? Juan Luis Bor, Mariano Castelboin, ¿cómo están? Sí. ¿De dónde puede llegar a pasar la tijera Mauricio Macri? Digamos, el programa tiene varios candidatos explícitos y otros que no están marcados. Uno de los candidatos son seguir reduciendo subsidios al sector privado, en energía, transporte, etc. Reducir transferencias, lo que se llama discrecionales a las provincias. Las provincias tienen una cantidad de recursos por diversas vías y también el gobierno nacional le pasa recursos. Bueno, reducir esas transferencias discrecionales. Y bueno, digamos, en realidad el principal instrumento que hay en el corto plazo para bajar el gasto es la inflación. Y la explicación es sencilla. Los gastos tienen cierta parsimonia, la inflación va para arriba, entonces el gasto se achica en términos reales, es decir, ajustados por inflación. Esto pasa con muchas componentes del gasto. Esto pasa con salarios, jubilaciones, etc. Y también está la componente de, las otras componentes que se han dicho de bienes y servicios y reducción de gastos de capital. En suma, hay un programa para reducir gasto. Por supuesto, se puede hacer siempre mucho más. El Gobierno Nacional empezó congelando vacantes del sector público, que es una medida largamente esperada, digamos, por muchos. ¿Por qué se espera por muchos? Siempre se dice eso. Casi, incluso los periodistas lo decimos como un latillo. Porque en 15 años el empleo público creció 80%, digamos. Claro. En esos 15 años la población creció menos del 20%. O sea, no tenés forma de justificar un aumento de 80%. Digamos. Y de sostenerlo. Bueno, sostenerlo lo tenés que sostener porque lo tenés, digamos. Entonces, ¿qué podés hacer? Bueno, no crecer más. Si no creces más, con lo que es la baja vegetativa de todos los años, que son 2%, o puede ser 3%, o 1,5%, no importa. Si vos lo sostenés varios años y haces reemplazos para los mínimos necesarios, digamos, podés ir reduciendo ese número de empleados públicos. Estamos hablando de casi 4 millones de empleados públicos. Las cifras oficiales te hablan de 3.600.000, pero eso no cuenta una cantidad de provincias, sectores del sector público que no informan. No ha habido del lado de las provincias ninguna decisión de congelar el sector público, con lo cual vos tenés mucho para hacer en materia de empleo público, tenés muchas cosas para hacer, algunas están expuestas, otras no. Por supuesto, la solución más fácil de los políticos siempre es aumentemos algunos impuestos. Por ejemplo, digamos, ¿qué tal si subimos? Bueno, las retenciones son un ejemplo. Te podría decir muchos ejemplos. No bajemos ingresos brutos, ¿por qué no los subimos? Digamos, porque en realidad es mucho más fácil subir unos impuestos que ponerse a recortar el gasto. Entonces, hoy hay una situación compleja de aquí al año 2019. Para reducir el déficit fiscal. Lo que ayuda por el momento es que como tenemos inflación, no es una buena explicación, pero es lo que hay, digamos, como tenemos suficiente inflación, eso baja un poco el gasto público. Así que por ahora hay, digamos, una tendencia que efectivamente se va a reducir el déficit fiscal el año próximo. Lo veía anotando a Mariano Castelboin que... Sí. Me parece que Juan hizo una amplia descripción completa. Simplemente aclarar una cuestión que dijo, que los gastos de capital es obra pública, simplemente como para que se entienda más. Y después otro punto me parece importante, que obviamente no son de los gastos, es de los ingresos, la otra pata sí, del déficit, que creo que el gobierno también va a tener mejor recaudación. Ya el primer semestre la recaudación creció fuerte y creo que los siguientes meses también va a seguir creciendo, con lo cual va a ir achicando la brecha fiscal, porque está aumentando mucho más fuerte los precios de los combustibles, los precios de las tarifas de los servicios públicos. Son sectores, son precios que es muy difícil que haya evasión. Entonces es fácil recaudar. Entonces es por eso que en el cambio de precios relativos, donde estas tarifas de servicios públicos, que en el segundo semestre también van a volver a aumentar, hace que la ecuación de recaudación del gobierno nacional mejore, y entonces esta promesa del gobierno de reducir el déficit fiscal, que ya le realizó al FMI y que el año pasado sobrecumplió la meta, este año aparentemente en estas condiciones, y también un año en el cual no tiene tantas exigencias en materia electoral, va reduciendo el gasto en obra pública, va a parecer
parece que lo va a cumplir. Entonces me parece es por eso que el gobierno está haciendo tanto énfasis en la importancia del déficit fiscal, porque también desde el punto de vista del marketing político es una opción positiva, porque va a tener un resultado positivo para mostrar ahí. Después, obviamente, hay otras cuestiones que a mi juicio son aún más importantes, donde los resultados son muy malos, en particular en el crecimiento. Se acaba de salir el dato de crecimiento económico, la caída en el nivel de actividad de mayo fue de casi el 6%. Okay. Es terrible esa caída, hay que remontarse al peor momento de la crisis de 2016 para encontrar un mes tan malo. Y después el otro, que es terrible, es la inflación. La inflación se le descontroló totalmente con la estampida del dólar. Evidentemente eligió un modelo económico excesivamente liberal que no estaba en condiciones de poder administrar, porque cuando cambiaron un poquito las señales internacionales y acá tuvimos la muy dura sequía, bueno, muchos inversores financieros decidieron huir del país y bueno, no hubo controles, no hubo ningún tipo de regulación para evitar que la estampida de capitales que impactó muy duramente, especialmente en los precios de los alimentos, precios de los remedios y bueno, y eso genera un deterioro muy importante en las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Cerca de Macri hablan de que el país va a crecer, o la economía va a crecer, entre medio punto y 1,5 puntos. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? A mí me parece que no va a llegar. Este año, ¿no? A mí me parece que no va a llegar. Yo creo que va a haber un poco de recesión. El primer trimestre fue bueno en términos de crecimiento, sobre todo dinamizado por sectores muy concentrados como la automotriz, motos, inmuebles, sector financiero. Pero eso, bueno, con la caída del sector agrícola y el resto de la economía que está sufriendo las consecuencias de una tasa de interés altísima, bueno, hace que vayamos a tener 3 trimestres que a mi juicio los 3 van a ser negativos y en vez de que el saldo del año va a también ser negativo, no va a ser una debacle fuerte, pero vamos a tener un signo negativo a mi juicio. Sí, como decías, el primer trimestre del año es historia antigua porque creció la economía. Otro país. Sí, la economía estaba creciendo. El segundo trimestre casi todo se explica por el agro. El agro cayó probablemente en el segundo trimestre 32 a 34%. No sabemos exactamente el número que vamos a cerrar del segundo trimestre. Y eso explica una caída de 5.7, 5.8 de la economía. La economía cayó 5.9, como decías vos. O sea, casi todo es el agro. Ahora, el segundo trimestre también es historia antigua y probablemente el conjunto de la economía va a terminar cayendo más de 3%. Tercero y cuarto trimestre, o sea, segunda mitad del año, tienen que ser malos. ¿Y malos por qué? Porque vos tenés un escenario de corto plazo donde tenés que estabilizar la economía, lo haces con tasas de interés altas. La tasa de interés alta te obliga a que vos en todos los sectores productivos elimines stocks. Esto, para entenderlo, significa que si vos tenés stocks, inventarios, sí, vos los estás sosteniendo cuando la tasa de interés es 50%. Eso no tiene sentido para vos, porque tus precios no van a ir al 50%. Entonces vos tenés que liquidarlos, esos inventarios. La forma de liquidarlos es no producir. Vos tenés que hacer un corte durante 2, 3, 6 meses, lo que sea necesario, para liquidar inventarios. Entonces, eso te va a llevar a que durante un trimestre, por lo menos, no sé si serán 6 meses, pero por lo menos un trimestre, el tercer trimestre, tengas una caída de la actividad. Yo diría en industria, muy notorio. No en el agro, porque el agro tiene ciclos más largos, el agro va a empezar a tener el comienzo de una cosecha excepcional el año que viene, tal como viene la cosa. Es decir, el agro no es la industria. Y es los sectores relacionados a la industria. Algo de transporte, algo de comercio, etc. Entonces va a tener un tercer trimestre malo, probablemente un cuarto trimestre también, porque eso lleva tiempo normalizar. Nosotros, nuestros modelos econométricos que nosotros hacemos en Fiel, nos dan 3 trimestres malos, o sea, el tercero, el cuarto y el primero también. El primero también. Y vos tenés una salida año contra año en el segundo. Esto es una proyección en base a lo que está pasando. De hecho, hemos proyectado una caída para este año del 1%. Ahora todo indica que va a ser un poco peor, del 1%. Un poco más del 1%. No te olvides que vos tuviste en la Argentina caídas del 6% en el año 2009. Te lo digo por si te olvidaste. Claro. Digamos. O sea, hemos tenido caídas
Más muy drásticas, fuertes claro. hace unos pocos años, y ni que hablar la crisis del 2002, nada que ver, nada que ver. Ahora, el gobierno dice, en este escenario no perdemos la elección. ¿Esta economía cree que es o puede generar una derrota en una elección? ¿Es tan drástica la recesión que puede haber? Usted habla de 3 puntos. Sí, sí. Esos 3 puntos se transforman en malestar social, se transforman en descontento, se transforman en una ruptura con el gobierno definitiva o no? Yo no soy analista político. Desde el punto de vista económico, lo que yo veo es, tenemos una situación de corto plazo, que es el segundo trimestre ya pasó, Sí. malo, y vamos a tener probablemente entre 2-3 trimestres malos, de caída de la actividad. Pero todo indica que el segundo trimestre del año que viene podría ser bueno. Y cuando digo bueno, es compararse algo que crece con algo que se derrumbó. Claro. Entonces, si algo que crece contra algo que se derrumbó, la primera pregunta es, ¿lo va a sentir la gente? Bueno, la respuesta es no lo sé. Yo no lo sé. Claro. Digamos, habrá que verlo. Ahora, si uno consulta a un analista político, seguramente dirá, el segundo trimestre del año que viene es muy importante. Claro. Porque es el trimestre anterior a que, porque se conocen los datos se van a conocer en algún momento, se van a trascender esos datos. Entonces, yo no sé si gana o pierde. Lo que estoy diciendo es, hay una secuencia. Si llegamos muy tarde, diría alguien de Cambiemos, si llegamos muy tarde y la mejora en lugar de ser en abril se ve en junio, perdimos. Si la mejora se ve en marzo y por ahí ganamos. Bueno, eso es lo que diría. Sí. Yo además agrego es difícil que la economía vaya a equilibrarse con este tipo de cambio. Con dólar a 28 pesos es difícil porque el déficit de cuenta corriente de los últimos 12 meses, haciendo una estimación sobre el segundo trimestre de este año, que todavía no está el dato publicado, va a estar en torno de los 34.000 millones de dólares. El déficit, la fuga de capitales en los últimos 12 meses, ese dato sí ya está, fueron 31.000 millones de dólares. O sea, 65.000 millones de dólares. Corregir eso es muy complicado y además el gobierno ya no está teniendo financiamiento externo de forma fluida. De hecho, al tener que haber ido de emergencia al Fondo Monetario Internacional fue una señal bastante dura hacia los mercados. Entonces, creo, con el marco de las políticas económicas que viene manejando este gobierno, que la variable principal para ajustar va a ser nuevamente el tipo de cambio y no me parece que el equilibrio sea en 28 pesos. Lamentablemente, ¿no? Pero bueno, es el escenario que creo que se viene. Gracias a ambos. Por favor.